Buenas muchachos, ahorita les voy a explicar en este pequeño video un poco el otro simulador, otro de los simuladores que vamos a poder trabajar en el curso para los laboratorios y para hacer pruebas, lo que ustedes gusten. Ya lo han visto realmente en las presentaciones que yo he hecho anteriormente. A veces utilizo este simulador que es bastante práctico y sencillo, y de hecho me gusta porque, bueno, cuando se está ejecutando nos permite ver el flujo de la corriente em, cuando tenemos todo funcionando. Entonces podemos ver el movimiento de la corriente y entender mejor cómo funcionan los componentes. El simulador es de Falstad, es una aplicación web hecha, programada en Java. Eh, este es el enlace que igual va a venir en la descripción del video y se los voy a pasar, va a estar por ahí. Es web totalmente, pero sí se puede descargar. Este es un ejemplo. Cuando ustedes abren Falstad como tal, aparece este circuito ya hecho por defecto para entender un poco mejor cómo funciona y demás. Nos permite, por ejemplo, bueno, correr o detener la simulación, reiniciarla, por ejemplo, jugar con la velocidad de la simulación como tal, jugar con la velocidad del flujo de la corriente. Eso es más para efectos didácticos, entendamos ese detalle, ¿verdad? No es que las fuentes vienen con una perilla de la velocidad de la corriente. Y para este caso en particular podemos incluso jugar con, es un circuito de RLC, podemos jugar con lo que es la capacitancia, podemos variar el valor de la capacitancia, así como la inductancia o la resistencia. También quiero recalcar, bueno, pueden trabajar la versión de pantalla completa, pero algo que me interesa mucho y que ustedes pueden revisar después es el índice de ejemplos. Entonces acá ustedes pueden ver ejemplos de diferentes tipos de circuitos montados en este simulador. Por ejemplo, ahorita, qué sé yo, que quisieran trabajar eh, un rectificador de onda media. Entonces acá está el rectificador de onda media, tenemos la fuente alterna, el diodo y la resistencia. Y aquí vemos cómo es la fuente, la señal original de la fuente. ¿Sí? La señal original de la fuente. Vean que, a ver, para entender un poco, uno de los valores es voltaje y otro es corriente. Cuando detenemos esto, aquí podemos ver el valor verde es del voltaje y el valor amarillo es corriente. ¿Sí? Para entender por qué tenemos dos gráficas ahí. Lo mismo ocurre con la gráfica de la resistencia. Aquí estamos viendo los valores de la resistencia. ¿Sí? Entonces, si ven, ya se cortó la onda. Tenemos solo lo que es el semiciclo positivo. Si nosotros buscáramos, por ejemplo, el, el rectificador de onda completa, entonces vamos a ver ya la señal pues rectificada como tal, como vimos en clase en esas diapositivas. También tenemos amplificadores operacionales, por ejemplo tenemos el sumador, y tenemos una onda alterna, dos ondas alternas de diferentes valores, las dos valores de resistencia, la resistencia de lazo y el inversor como tal. Y aquí vemos cómo suma las señales. Si ven, básicamente lo que ocurre es que entonces tenemos una onda senoidal y una onda cuadrada. Y lo que ocurre es que ahora tenemos, como decir, los altos y bajos de la onda cuadrada, pero el comportamiento no es constante, sino es una onda senoidal. Si ven, si agarran la forma, entonces se entiende un poco mejor cómo suma, y básicamente es como una concatenación de las señales, ¿verdad? Eso para que vean un poco y tienen ejemplos de diferentes tipos de circuitos. Los MOSFET son otros transistores que nosotros no vemos, funcionan por campo magnético, nosotros no los vemos en el curso, pero son otros tipos de transistores. Eh, por ejemplo, se usan mucho para empresas como Intel, se trabajan bastante. Para computadoras se trabajan bastante. Tenemos el chip 555, líneas de transmisión y otras cosas por ahí que tal vez ya se saben un poco de lo que queremos. Ahora con las unidades 6 y 7 vamos a trabajar en la parte digital, entonces ahí está por ejemplo tenemos los inversores, tenemos OR exclusivos, decodificadores, comparadores, que son cosillas que se van a entender un poco mejor ya con estas otras unidades. También tenemos los flip-flops por acá, por si alguien quiere repasar un poco esa parte. Entonces, vean que tenemos bastantes ejemplos. Ahora bien, no solo tenemos la posibilidad de revisar ejemplos, sino que podemos montar nuestro propio circuito. Para ello, vamos a detener la simulación y vamos a borrar todo. Entonces, para esto seleccionamos, como cualquier otro programilla de dibujo, y borramos. Ahora bien, yo voy a comenzar a dibujar. Entonces, voy a montar algo aquí sencillón.
tenemos la fuente de voltaje de corriente directa. Entonces aquí está, ya ven cómo la dibujé. Si yo quiero, por ejemplo, moverla, entonces aquí ven que el cursor está en la herramienta de dibujo. Le doy escape y ya tengo la herramienta de selección, entonces ya puedo moverlo. Inclusive podría aumentarlo si quisiera o disminuir el tamaño. Dándole doble clic me aparece la ventana para las propiedades y configurar esta fuente. Entonces si quiero que sea por ejemplo de 8 voltios, que sea DC, o yo podría configurarla para que sea C y ya él mismo la cambia. Podría ser una onda cuadrada, podría ser una onda triangular, el diente de sierra, y ahí voy cambiando. Pulso o ruido. Hay circuitos donde uno quiere incluir ruido como una perturbación para saber cómo se va a comportar mi sistema ante perturbaciones de ese tipo. Claro que acá esto es muy básico, a ver, el ruido va a tener un voltaje máximo porque es una onda, ¿verdad? Alterna, entonces va a tener un voltaje máximo y ahí lo voy cambiando. No configuramos muchos detalles como qué tipo de ruido, por ejemplo, ya eso sí requeriría un simulador un poco más detallado, pero para los efectos del curso es bastante útil este simulador. Recordando el offset, entonces yo podría tener, lo voy a dejar en 0, pero ustedes podrían tener una onda alterna, por ejemplo, con un offset determinado, la frecuencia, la fase y el ciclo de trabajo, el duty cycle, recordando un poquillo cuando hablamos de eso. Entonces aquí le voy a aplicar y listo. Yo podría decirle incluso que, vamos a ver, que lo grafique de una vez. Entonces yo aquí le puedo dar correr y listo. Yo ya estoy viendo la onda. Ahora bien, claro que ocupo cerrar el circuito para que tenga sentido. Entonces voy a poner, por ejemplo, una resistencia. La puedo dibujar de acá para acá. Vamos a poner un zener. Entonces estos son componentes activos, que son la mayoría de los componentes que nosotros trabajamos en el curso. En la unidad 5, por ejemplo, hablamos de SCRs, DIACs, TRIACs y ese tipo de cosas. Entonces, para que el diodo de túnel, triodos, fotorresistores, etcétera. Esto ya son otras cosas que se salen un poco, pero dije que iba a montar un zener. Entonces, aquí lo estoy montando al revés. Entonces voy a darle deshacer con el teclado, control Z, el tradicional, y lo voy a montar en el sentido que es. Okay. Y por acá voy a poner, solo para efectos de cambiar un poco el sistema, un capacitor. Okay. Ahora voy a darle escape y voy a configurar esto. Entonces acá quiero que sea de 15 kilo ohmios. Y acá quiero que sea de, ya por el defecto ven que solo ocupo los prefijos, ya él sabe las unidades de faradios. Entonces aquí voy a ponerle que sea de 100 mitras. La aproximación trapezoidal les recomiendo mantenerla, porque básicamente esto es lo que nos permite el crecimiento tradicional que conocemos de los capacitores. Si yo no tengo esto, entonces el capacitor se puede comportar muy, vamos a ver, muy aleatoriamente a la hora de aumentar la carga y la descarga, de hecho. Entonces la aproximación trapezoidal nos deja, es la mejor aproximación al comportamiento real de un capacitor. Si no, entonces él podría subir picos, como que la onda sean puros picos mientras va subiendo, es decir, que sea como puro ruido. Y el voltaje inicial yo puedo, cuando se reinicia, yo puedo delimitarlo también. Este lo voy a dejar tal cual porque es lo que viene por defecto en los aparatos. Y el zener por defecto, aquí yo puedo escoger uno en particular. Vean que no me da demasiadas opciones, pero yo puedo escoger un zener en particular. Y podría incluso crear un modelo simple, es decir, donde yo digo, ok, por ejemplo, zener 1, y entonces le digo que el voltaje del zener, que es el breakdown voltage, puede ser por ejemplo los 5.2 voltios, que me parece que es uno que trabajamos en uno de los ejercicios. Entonces ya con esto le doy por si acaso aplicar y ya tengo mi zener propio, ¿sí? Que es como que yo haya diseñado un zener dentro de este programita, ¿sí? Y acá quiero hacer un scope, entonces voy a dar clic derecho y ver en un scope nuevo. Entonces aquí tengo el zener. Yo podría hacer otro scope de este, o podría ver que ustedes podrían agregarlo a cualquiera de estos scopes por acá, ¿sí? Y acá nada más le voy a dar a ejecutar para que ustedes vean. Y aquí tengo el flujo de la corriente, ¿sí? Aquí ya va más acelerada y aquí va un poco más lenta. Vean que este es el capacitor y este es el zener, ¿sí? Entonces vean el comportamiento de ambos. Tendría que cambiar la fuente, por ejemplo, si ya quisiera que esto tuviera
algún sentido. Acá nada más estoy poniendo componentes, no es un circuito realmente pensado, me lo acabo de inventar, pero nada más para que se hagan una idea de cómo funcionan las herramientas de este software. Ahora, yo puedo reiniciarlo acá y vean que entonces lo que ocurre es que reinicia el capacitor y el zener. Básicamente eso es lo que ocurrió. ¿Sí? Ven que el capacitor se está cargando, pero más bien en el caso negativo, y esto es porque tenemos un zener, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero aquí tengo los ejemplos también? Esta es otra forma de ver los ejemplos, por si acaso, nada más para que los tengan más a mano. ¿Qué pasa si yo quiero compartir esto? Por ejemplo, mandármelo a mí, quieren que revise el circuito que están trabajando, o quieren pasárselo a algún compañero para que les apoye, por ejemplo, que están trabajando ahí pues en grupo, entonces ustedes hacen una parte, el otro compañero hace otra, etcétera. Entonces, pueden salvarlo, y básicamente lo que les va a salvar es un archivo de texto que para efectos del simulador son los comandos y dice cómo está montado el circuito. Entonces ustedes aquí le dan clic en esto y lo descargan, igual lo mantienen como un archivo de texto. Les recomiendo no cambiar el nombre, ¿sí? Es lo más recomendable para que no quiten un punto o no quiten algo que el software ocupe, y le dan OK. Y cuando lo quieren subir, entonces le dan aquí importar desde texto, y básicamente pegan lo que viene en el archivo de texto. Esa es una opción. Si no, le pueden dar abrir archivo y entonces les va a buscar en su computadora todos los archivos que ustedes tengan y pueden pues abrirlo directamente, porque él busca al final directamente. Y si me lo quieren pasar a mí, o repito, quieren pasárselo a alguien para que únicamente vea el circuito, entonces lo pueden exportar como un link, ¿sí? Entonces copian este link y lo envíen. Pueden hacerlo un poco más pequeño, sería ideal. Y ya con esto entonces yo lo copio y aquí tengo mi circuito. ¿Sí? Entonces ya aquí podemos ver el circuito que yo tengo. Yo puedo detener la simulación, inclusive si yo supiera trabajar este software, entonces podría perfectamente por acá mismo editarlo. Esa es la ventaja. Entonces este es Falstad, es otro de los simuladores que vamos a usar. Sé que ya lo habían visto, sé que tal vez algunos ya lo habían traveseado, realmente no es un software complicado, pero acá pues lo vemos un poco más formal. Vean que tenemos por ejemplo igual con puertas lógicas, que son las que vamos a trabajar en la unidad 7. Estos son, por ejemplo, aquí tenemos el 5.5. Ven que yo con el zoom puedo cambiar un poco el valor. Acá puedo agregarlo. Este es el 555 y yo con el zoom puedo, jugar con el tamaño del espacio de dibujo. Puedo por ejemplo poner etiquetas, agregar una lámpara inclusive. Entonces la lámpara, por ejemplo, permítame un segundo para editar el circuito. Vamos a editar esto. Quiero que veamos la lámpara. Voy a quitar el zener para hacerlo más sencillo y voy a vamos a ver, es que la lámpara es de un voltaje nominal de 120, entonces vamos a cambiar esto por una fuente alterna, más fácil. Pensemos que es de las casas, entonces 120 voltios. Estamos en Costa Rica, entonces trabajamos a 60 Hz. Vamos a aumentarle un poco. Aquí vemos la lámpara. Aquí se ve la lámpara parpadeando levemente. Ahora, tal vez otro que me gusta más es un componente, vamos a ver, pasivo, si recuerdo. Acá está, en las salidas. Entonces tenemos el LED. Y podemos decir que sea rojo, verde o azul. Estos solo son valores binarios, entonces solo tenemos estos tres colores. Si ustedes quieren, por ejemplo, que sea azul, entonces le ponemos acá un 1. Y aquí es el máximo valor de la corriente. Recordarán que
los LEDs trabajan entre 10 miliamperios y 15 miliamperios, entonces yo podría dejarle 15 miliamperios, ¿sí? Para que sea un LED que, digámoslo así, brille bastante. Y aquí lo vemos, justamente brillando, ¿sí? Si yo acelero la velocidad de la corriente, pues el LED va a brillar un poco más rápido, va a parpadear más rápido el brillo. Entonces ahí entendemos un poco mejor. Esto, recuerden que los LEDs en electrónica y en muchos circuitos son indicaciones, nos sirven para ver cuándo una señal está cumpliendo con lo que nosotros queremos. Aquí es ideal también que yo lo vea en un scope, entonces para que vean el LED funcionando. Claro que como tengo una fuente de corriente alterna, pues el LED va a estar parpadeando, ¿verdad? Y aquí entonces yo puedo jugar con esto. Vean que aquí él no me da muchas opciones, simplemente las básicas son jugar con la velocidad de la simulación y de la corriente, pero no ocupamos mucho realmente. Y aquí él nos dice estos gráficos. Ahora, si yo ocupara más información de estos gráficos, podría revisar en las propiedades de los gráficos y entonces podría jugar con esto. Podría cambiar el tiempo de la escala horizontal, entonces ya con eso, si ven, vamos a ver, acá, si ven abajo la gráfica de la derecha, vean que ya entonces la onda se ve un poco más grande porque yo jugué con esto. ¿Sí? Aquí varió un poco otra vez. Yo puedo mostrar la frecuencia, puedo mostrar el promedio, el valor RMS, que si recuerdan el valor RMS, por ejemplo en una fuente alterna, es el valor eficaz que tenemos. Puedo mostrar el ciclo de trabajo, entonces esto nos sirve si ocupamos calcularlo. El voltaje de pico negativo, puedo revisar también, ponerle un label, por ejemplo si yo quiero poner LED, entonces aquí le pongo LED y ya entonces él sabe que esta es la gráfica de LED. Entonces lo puedo solvar como por defecto, que si yo quiero que todas mis gráficas siempre muestren esto, no sé, el promedio, la frecuencia, así, entonces lo salvo como por defecto y entonces mientras yo esté trabajando con el simulador abierto, todas las gráficas van a tener estas versiones. ¿Qué más podemos ver? Podemos combinar este con el anterior, con el de más a la izquierda, o puedo desagruparlos, por ejemplo. Puedo juntarlos en una sola, como decir, en una sola pantalla, y esto tal vez me sirve más para comparar. Sirve bastante, imagínense por ejemplo flip-flops JK, uno encima del otro, ¿okay? Esto podemos trabajarlo así. Entonces nos serviría mejor ver cuando tengo un alto en un JK, por ejemplo, entonces qué pasa con el flip-flop de abajo, por decirlo así. Y puedo separarlos otra vez, tenerlas horizontal. Y puedo básicamente borrar el plot. ¿Okay? Permítame para ver qué más les puedo enseñar por acá que no sea útil. Puedo crear un subcircuito, pero esto es si tenemos salidas internas o externas. Esto es cuando trabajamos en circuitos muy complejos y nosotros no vamos a tocar esto. Puedo cambiar el fondo, ¿sí? Si alguien prefiere el fondo blanco, entonces pues acá podemos cambiar esto. ¿Qué más podemos cambiar por acá? Que no se edite, entonces ya aquí yo no puedo como cambiarle nada. Esto sirve bastante si solo quieren enseñarle a alguien el circuito y asegurarse que no va a hacer cambios. Claro, yo con quitarlo por acá pues ya puedo hacer cambios en el circuito. Entonces básicamente este es el simulador Falstad, el segundo que vamos a ver, y ojalá les sirva bastante para los laboratorios y prácticas y demás.